Bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. La sentencia de los ERE, una sentencia que ha condenado que se desviaran los fondos destinados para los empleados. 680 millones de euros se han contabilizado por lo pronto a otros menesteres, como por ejemplo pues el consumo de cocaína, el prostíbulos, cenas, copas, todo bastante copioso por parte de los dirigentes socialistas, entre otras cosas, y unas ayudas al fin y al cabo que se dieron a empresas sin control alguno, con un sistema opaco que se formó durante 10 años y del que se aprovecharon los socialistas y que en parte utilizaron para resolver, dice la sentencia, los problemas sociolaborales, socioeconómicos que tenía la comunidad, con tal de no perder el poder y afianzar ese clientelismo que tanto hemos visto en Andalucía. Este fraude de los ERE, estamos hablando de que han sido condenadas 19 personas por un total de, durante 23 años que estuvieron gobernando, estos Griñán y Chávez, pues ellos también han sido condenados, esos presidentes de la Junta de Andalucía, y estamos hablando de 253 años de inhabilitación y 68 años de prisión. No es nada, no es poca cosa esta condena. Sin embargo, el Partido Socialista parece que le ha resbalado bastante. Incluso llegó a decir en el día de ayer Ábalos que esto no era cosa del Partido Socialista, sino que era cosa de la Junta de Andalucía, de unos tiempos ya lejanos. Sin embargo, parece que para ellos sí que está vivito y coleando Franco, que cada día pues sale está en boca de ellos con esto de la memoria histórica, y eso sí que es antiguo, eso tiene ya pues más de 40 años desde que murió Francisco Franco. Y vamos a comentar esta sentencia y luego la haremos también una comparación con la Gürtel, ya que el Partido Socialista en su defensa pues ha optado por el y tú más al Partido Popular, en vez de condenar rotundamente la corrupción y quedar como unos señores, pues han preferido pues prácticamente decir que la corrupción, depende de dónde venga, es buena o por lo menos menos mala que si es, por supuesto, de la derecha. Y para comentar esta sentencia tenemos con nosotros a Lucio Muñoz, escritor, empresario y consultor. Muy bienvenido. Muy buenas tardes y encantado de estar aquí como siempre, Miguel. Es un placer estar en tu programa y acompañado de ti. Me alegro. Así que muchas gracias. En primer lugar, Lucio, una primera valoración de la sentencia. ¿Te ha parecido una sentencia dura? ¿Te ha parecido justa? ¿Debería de haberse hecho de otra forma? O bueno, y también sobre todo las declaraciones del Partido Socialista, que mucha autocrítica o ni siquiera han pedido perdón, ¿no?, por esto. Sí, bueno, ellos no tienen por qué pedir perdón, porque evidentemente ellos tienen licencia para robar en este caso, dicho muy claramente. Pero a mí me gustaría, ya que se ha aireado tanto la sentencia en todos los medios de comunicación, me gustaría, si te parece bien, comentar varios aspectos que desde mi humilde punto de vista pues han quedado ocultos en algunos medios de comunicación, como es algo tan importante como por qué no se ha solicitado por parte de la Fiscalía la devolución de estos fondos defraudados. Y me gustaría decir lo siguiente: en 2016, en septiembre de 2016, en el escrito de acusación particular, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla solicitó que en el caso que la sentencia fuera condenatoria, pues que los acusados en este tiempo acusados, en esta época acusados, ahora ya condenados, pues si fueran condenados, que devolviesen los fondos defraudados. Esta solicitud la presentó la Fiscalía mediante el escrito de acusación provisional. Pero esto fue, creo recordar, en septiembre de 2016. Si no fue en septiembre de 2016, pues en un mes después o un mes antes, no me acuerdo, pero fue sobre esta época, el último trimestre o en el último cuatrimestre, de 2016. Pero ¿qué ocurrió? Que un mes después la Junta de Andalucía pues diseñó una operación político-judicial para desarmar este escrito de acusación provisional presentado por la Fiscalía. Y la Junta de Andalucía lo que hizo es retirarse de modo institucional como acusación particular en el proceso, en la causa, por tanto, en esta pieza. Por tanto, ¿qué ocurrió? Pues que la Fiscalía no tuvo más remedio que en ese escrito de acusación particular retirar la solicitud de devolución de fondos defraudados en el caso de que los ahora procesados, entonces encausados, fueran condenados.
¿Por qué? Porque se aplicó, por eso digo que es una, por lo que voy a decir a continuación, me he referido a esta operación como una operación político-judicial, un entramado político-judicial diseñado desde la Junta de Andalucía, de la seguridad jurídica de la Junta de Andalucía. ¿Por qué tuvo que retirar esta solicitud de devolución de fondos defraudados la Fiscalía? Pues evidentemente porque se aplicó la doctrina Botín. La doctrina Botín consiste en lo siguiente: en este caso, si el principal beneficiario de esos fondos era la Junta de Andalucía, de la devolución de esos fondos era la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía se retira como acusación particular, el resto de acusaciones particulares no tienen potestad para solicitar la devolución de los fondos defraudados. Sí pueden seguir ejerciendo la acusación particular, evidentemente, pero no tienen la potestad para solicitar la devolución de los fondos, ya que el principal beneficiario de esa devolución de fondos, la Junta de Andalucía, se retiró, reitero, como acusación particular. Esta es la operación que ideó Susana Díaz y su equipo jurídico desde la Junta de Andalucía, y este es el motivo por el cual no se ha solicitado, a través de esta sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, la devolución de los fondos defraudados. Evidentemente, la Administración siempre se reserva, en este caso la Junta de Andalucía, pero todas las administraciones en cualquier proceso, se reserva la potestad de ejercer una acción civil futura. Por tanto, la única posibilidad de recuperar estos fondos, que yo, desde mi punto de vista, no creo que se recuperen, pero la única posibilidad es cuando se haga efectiva la sentencia a través del Tribunal Supremo, la Junta de Andalucía, en este caso por parte del gobierno actual, de PP y de Ciudadanos, ejerza esa acción civil a la que me refería antes y solicite de nuevo la recuperación de esos fondos defraudados, de lo robado por la cúpula socialista anterior. Sí, pero es de la claro, Junta. Estamos hablando de que el periodo de la trama, al fin y al cabo, este escándalo ERE, estamos hablando que va del año 2000 al año 2010. Es que ha pasado tantísimo tiempo ya que puede que incluso muchas de estas empresas a las que se les dio dinero, entre otras cosas, pues ni siquiera ya hayan desaparecido. Y claro, ¿cómo recuperas ya ese dinero? Complicadísimo lo que tiene ahora por delante el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía para recuperar ese dinero. Y has comentado muy bien esa fórmula que había utilizado la Junta de Andalucía, que había utilizado Susana Díaz, para un poco, bueno, pues al fin y al cabo ayudar a sus compañeros de partido y no perseguirles, retirando esa acusación particular. Y claro, es que al final no se reclamó tampoco ese dinero y la Junta de Andalucía posterior pues no tampoco intentó esclarecer los hechos para que se supiera la verdad y finalmente pues se hiciera justicia, ¿no? Y se acabara con esas corruptelas en la Junta, y por eso puede ser por lo que sea la que, si alguien tiene que caer del Partido Socialista, Sánchez ya ha dicho, bueno, no ha dicho nada, pero no va a ser él el que pague las responsabilidades, pero puede que sí que lo sea Susana Díaz. Sería lo más lógico, ¿no, Lucio? Sí, exactamente, tú lo has comentado maravillosamente bien, Miguel. Y es precisamente la estrategia que está siguiendo el PSOE a nivel nacional, es decir, inculpar de este asunto a la cúpula del PSOE que ejerció pues el gobierno de Andalucía, y sobre todo pues la hijada política de los principales encausados, que son Griñán y Chávez, y esta hijada política es Susana Díaz. Esta es la estrategia del PSOE para pues salir indemne de esta culpabilidad, digamos, social que se está produciendo pues por parte de la sociedad española. Pero sí que es culpable Sánchez de lo siguiente: además del fraude económico, que es cierto que lo cometieron otros dirigentes, entre ellos antiguos expresidentes del PSOE, pero al margen de este fraude económico hay un fraude, yo creo que más importante todavía que el fraude económico desde mi humilde punto de vista, y este fraude es el fraude democrático, que se ha producido por parte, en este caso sí, del PSOE nacional y de Sánchez. ¿Por qué digo esto? Pues porque evidentemente se ha presionado a la Audiencia Provincial de Sevilla, y es otro caso clarísimo de politización judicial. Vamos a hablar supuestamente, vamos a decir que supuestamente, pero supuestamente se ha producido una pues presión a la Audiencia Provincial de Sevilla para que esta sentencia se emitiera o se dictaminara después de las elecciones del 10 de noviembre, porque pues en ambientes jurídicos pues evidentemente se habla de que esta sentencia está perfectamente ya diseñada y terminada 15 días antes de la fecha de las pasadas elecciones. Por tanto,
este es un caso nuevo de politización judicial y la pregunta que nos hacemos ahora todos los españoles, o por lo menos pues algunos españoles que no somos de izquierdas, es ¿qué hubiera pasado si esta sentencia hubiera sido pronunciada antes del 10 de noviembre? Porque tengamos en cuenta que si se hubiera producido pues una bajada del nivel de escaños obtenidos por el PSOE, pues en este momento podríamos estar hablando de la imposibilidad de que Sánchez pudiera llegar a un pacto con PSOE, perdón, con Podemos y con independentistas. Por tanto, me parece un fraude total a la democracia este nuevo caso de politización judicial y este nuevo caso de presión por parte del Ejecutivo en este caso, al judicial, en este caso, a la Audiencia Provincial de Sevilla. Y esto me parece mucho más grave que el fraude económico, porque es un fraude democrático, por tanto, un fraude de sistema. Y recordemos que este señor pues llegó con una moción de censura, a través de una moción de censura basada en una sentencia pues digamos parcial por parte del juez que firmó esta sentencia, y armó la moción de censura, que también llegó a través de la moción de censura sin el aval de la Constitución, puesto que no tenía una mayoría. Este es el primer fraude, y ahora tenemos el siguiente, que es que hemos llegado a unas elecciones sin saber una sentencia clave, una sentencia que hubiera podido cambiar el rumbo de estas elecciones. Por tanto, yo creo que este señor es un fraude en sí mismo, el actual presidente en funciones de España. Pues Lucio, esta opinión que has puesto sobre la mesa de cómo esta sentencia de los ERE pues, se ha retrasado tanto hasta el final superar la fecha de las elecciones, ese 10 de noviembre, es una tesis que también comparte Sergio Ravezo, que es un diputado autonómico de Ciudadanos, que dice más o menos lo mismo. Mira, fíjate lo que dice en este tuit. ¿Se puede escribir una sentencia de 1700 folios en 10 días? ¿Por qué no conocimos este escandaloso caso de corrupción que implica a exaltos cargos del PSOE antes de las elecciones? ¿Casualidad? Yo digo vergüenza. Sí, claro, la sentencia, como bien has dicho, debería estar más que cerrada antes del 10 de noviembre. Sin embargo, pues como ya sabemos que la juez se daba de alta, se daba de baja, todo con tal de retrasarlo para que no llegara a las elecciones, pues al fin y al cabo nos hemos encontrado con eso, que un resultado, como bien has dicho, que podría haber sido muy diferente, pero finalmente volvió a ganar estas elecciones Sánchez, no con tanta claridad como las anteriores, pero al fin y al cabo es lo mismo, es la fuerza más votada y el que previsiblemente tendrá más oportunidades de formar gobierno, y estos casos pues sí que hay que verlos, ¿no? ¿Y crees que, porque bueno, a Sánchez le ha pedido la dimisión, pero no crees que debiera haber atacado el Partido Popular más bien por María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda, y por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, porque ellas eran consejeras en aquel entonces, eran consejeras en la Junta de Andalucía durante esos años, y hombre, parece un poco increíble que no supieran nada de esto, ¿no? Y que tampoco hicieran nada. Por supuesto, y bueno, tú lo acabas de comentar fenomenalmente, pero es que hay muchos frentes por los cuales se podía atacar, y ninguno de ellos se está viendo impulsado ni por el Partido Popular ni por otro partido de la oposición, en este caso Vox, que también tendría que pues salir a la palestra mediática. Y sobre todo es que hay un frente que me gustaría pues comentar, un frente abierto muy importante, y es el siguiente. Se está comentando cuáles son las diferencias entre la sentencia de Gürtel y la sentencia de los ERE, y dos ejes fundamentales que se están sacando. Eso ahora los vamos a ver, tenemos, perfecto. Pero vamos, lo vemos en un ratillo, pero bueno, si quieres comentarlo así por encima para hacer un poco de previo. Sí, quería decir lo siguiente, que dicen los políticos del PSOE que no se ha condenado ninguna financiación ilegal del PSOE, y tampoco el enriquecimiento ilícito por parte de los políticos. Sí, eso es uno de los argumentos. Es uno de los argumentos, y me parece absolutamente ridículo. Una cosa está clara, que es la sentencia que no ha condenado por estos hechos ilícitos. Bien, perfecto, pero tengamos en cuenta lo siguiente: no es un enriquecimiento ilícito estar casi 40 años en el poder en Andalucía, porque evidentemente estos señores han estado en el poder cobrando sueldos y suponemos que también comisiones, pero al menos sueldos durante 40 años, y esto lo han conseguido a través de estos entramados de subvenciones públicas, de reparto de comisiones y de financiación a sus grupos clientelales afines.
Y por otra parte, no se ha llegado al asunto, no se llegó a la investigación de la posible financiación ilegal del PSOE a través de los ERE, puesto que se retiró a la jueza Laya cuando estaba a punto de iniciar esta investigación. Se sustituyó a la jueza Laya, que menos mal que por lo menos en estos 7 años se paró en muchísimas piezas de la causa y por tanto pudo parar la prescripción de algunos delitos, algo que hizo, o sea, que todo lo contrario de lo que hizo la sustituta Bolaños, que lo que hizo es precisamente lo contrario, dilatar todo lo posible el proceso para que las penas fueran menores, como así ha sido. Pero repito, también te quería decir lo siguiente: la financiación de un partido se puede hacer de muchas maneras, la financiación ilegal. En este caso de los ERE, lo que se ha hecho es financiar a los votantes del PSOE a través de los ERES. No se ha financiado al partido directamente, por supuesto que no, pero indirectamente sí, porque se ha financiado a los votantes, a las redes clientelares, a los grupos afines, que son los que han votado al PSOE a través de la recepción de estas, en este caso, comisiones, indemnizaciones, llamémoslo como queramos, fondos fraudulentos que han recibido, y este es el intercambio por el cual votaban al PSOE. Esta es la razón por la cual se han mantenido 40 años en el poder y, desde mi humilde punto de vista, es una financiación ilegal en toda regla, de modo indirecto. Es decir, en vez de al partido, a los votantes del partido. Para mantenerse en el poder, ¿no? Exactamente. Por tanto, yo creo que la diferencia con Gürtel, sí, evidentemente hay diferencia, pero es que este caso es muchísimo más grave, se mire por donde se mire. Sí, que es que esta es una de las piezas que hay de la trama ERE, pero es que son más de 200, es decir, son tantísimas que seguramente no dé tiempo a juzgarlas precisamente a tiempo, y muchos de estos delitos pues al final prescribirán, pero claro, es que están de tal magnitud el tema que por eso mismo pues va a resultar muy difícil de que se juzgue y se haga justicia en su totalidad. Estamos hablando, estos son los 680 millones, pero es que va a haber muchísimo más que poco a poco pues la justicia irá descubriendo e irá condenando. Pero bueno, vamos a hacer esa diferenciación entre el caso ERE y entre el caso Gürtel, empezando pues primero por la naturaleza, ¿no?, de los casos. Fíjate, los ERE, más o menos, ¿de qué iba el tema, ¿no? El desvío de fondos destinados a los desempleados. Hasta ahí todos de acuerdo, bastante comprensible. Enriquecimiento de empresas sin acreditación ni control alguno. Es decir, que se le daba dinero a las empresas, como bien has comentado, sin control alguno, muy opaco todo con tal de acelerar los procesos, pero claro, si no tienes control, al fin y al cabo pasan desmanes como los que hemos visto. Y efectivamente, como bien has dicho, que han regado con dinero a los que luego iban a ser sus votantes, a base de, y además de forma ilegal, ya no a través de una subvención y demás. Delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta ha sido la condena para los 19 condenados. Algunos ya han acabado con inhabilitación simplemente, otros con inhabilitación más pena de cárcel, ¿no?, que más o menos entre los 6 y 7 años de prisión. Pero es que esto es los ERE, o por lo menos esta primera pieza, porque como ya digo hay 200, más de 200. Vamos a ver ahora Gürtel, porque claro, las diferencias son también al fin y al cabo en la naturaleza de los mismos, ¿no? La Gürtel, ¿por qué fueron condenados? Manipulación del mecanismo de contratación pública a cambio de sobornos, enriquecimiento de los condenados mediante actuaciones prevaricadoras, en este caso pues por ejemplo Bárcenas. Y los delitos, aquí bueno, claro, los delitos son muchos más numerosos: asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho y falsedad documental mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación y blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y apropiación indebida. Esto para que entendamos un poco de contexto de cuál ha sido cada uno de los casos y en qué pues metieron la pata tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Pero vamos a ir viendo ya cosas más interesantes, como por ejemplo en cuanto a los mandatarios. ¿Qué ha pasado con los mandatarios de los ERE? Pues se ha demostrado que pusieron en marcha este sistema, lo mantuvieron, este mecanismo legal de reparto de fondos, que como ya digo, son 200 piezas, habrá que ir viendo cómo acaba esto, porque me parece que solo estamos viendo la puntita del iceberg. La concesión de ayudas era decisión del gobierno en su conjunto, por lo tanto Griñán y Chávez, pues evidentemente como presidentes que eran de la Junta de Andalucía, han tenido una responsabilidad muy grande. Esto, claro, por ejemplo con la Gürtel, que lo vamos a ver ahora, no pasó. La Gürtel, pues los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid eran Cristina Cifuentes y era Esperanza Aguirre, y claro, ellos no fueron condenados porque la Gürtel fue en 3 municipios
concretos. Vamos a ver la parte de la Gürtel sobre los mandatarios, porque claro, esto le costó al fin y al cabo la presidencia a Mariano Rajoy con esa moción de censura, lo vemos ahí, ¿no? Sí. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes presidieron la Comunidad Autónoma de Madrid durante la trama. Rajoy fue secretario general del PP durante el último año de la trama. Sin embargo, Sánchez consideró que tenía que asumir responsabilidades, pidió su dimisión. Rajoy no dimitió porque no consideraba que tuviera una culpa directa. Y lo que sí que hizo que le montaran la moción de censura fue la caja B del partido, que estaba dentro de esa condena de la Gürtel, pero realmente pertenece a un caso diferente que todavía no se ha juzgado. Una pieza diferente, sí. Entonces, claro, realmente fue un poco por delante del Partido Socialista en esto, simplemente pues escudándose en un párrafo que introdujo el juez por los que creía que había indicios de esta caja B del partido, pero insisto, todavía no está juzgado. Y claro, aquí viendo esto, primero Lucio, pues podría decir uno, pues si se le pidieron responsabilidades a Mariano Rajoy, si se las pidió Sánchez, a lo mejor debería haber una reciprocidad y pedírselas el Partido Popular a él, y bueno, y que él mismo se la pidiera a sí mismo, ¿no? Dijera, bueno, pues en aras, porque él, acuérdate que él hablaba de que iba a traer la limpieza a la vida democrática, que le iba a regenerar, que no iba a aceptar ningún tipo de corrupción. Pero fíjate, ni siquiera ha dicho nada al respecto. Ha callado y eso que hoy ha comparecido, pero de este caso N no ha hablado. Esperemos que lo haga, si no lo ha hecho hoy, esperemos que lo haga en los próximos días, tanto por parte del líder del PP como por parte del líder de Vox. Me parece que tienen que contraatacar, puesto que tú lo has dicho antes perfectamente, si a través de la sentencia de Gürtel se armó, porque se armó la moción de censura. Fue la excusa, sí. Fue la excusa, y de hecho la moción de censura se ideó por parte de Iglesias a raíz de esta sentencia, aunque sea fraudulenta, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos vamos a entender, pero el caso es que, no nos vamos a extender, pero el caso es que la moción de censura que derribó al gobierno del PP de Rajoy se armó en base a una sentencia judicial, en este caso, el caso Gürtel. Y ahora, esta sentencia de los ERE, que es muchísimo más grave, la oposición permanece prácticamente callada. Esto pues no es de recibo por parte de los votantes del centro derecha, tanto por votantes de PP, y también tengo que decir que votantes de Vox, puesto que es el segundo partido de la oposición, ya con muchísimos escaños, y tiene también que salir constantemente a la palestra mediática para desarmar, pues al menos a este futuro gobierno que parece que vamos a tener. Esperemos han dicho que hay que cambiarle el nombre al Partido Socialista. Dice que hay que cambiarle el nombre a partido, no sé cómo decían, ladrón federalista. O sea, que bastante bueno, fuerte Vox con esto, no pasa ni una en este caso. Pero es que vamos a ver una última imagen que tenemos preparada sobre la comparación entre estas dos sentencias, y entre estos dos tramas también, porque esto es lo más grave, y aquí como se ve las diferencias de una y otra y cómo puede costarle a uno la presidencia a una y esta pues que no pase nada. El perjuicio económico, 680 millones de euros, tela. 19 responsables políticos condenados, entre ellos 2 presidentes de la Junta de Andalucía, que junto a Madrid y junto a Cataluña son las comunidades autónomas más importantes. 68 años de prisión entre todos ellos y 253 de inhabilitación. Y nada más y nada menos que para una pieza de esas 200, 8 años de investigación. Por eso digo que seguramente hasta que se tuviera que juzgar todo, realmente ya habrá prescrito los delitos. Por lo tanto, es que no va a haber la luz, estoy convencido. Y también 1.687 páginas de sentencia. Evidentemente eso te da a entender también la magnitud del asunto. Vamos a ver ahora Gürtel, a ver si sale ya Gürtel y comentamos. Fíjate, perjuicio económico de 20 millones de euros. Pues 360 y pico contra, 680, perdón, contra 20. Y Bárcenas, que pues ha sido realmente la persona que más se ha comentado sobre el Gürtel, realmente, junto a Correa, 42 millones opacos en Suiza. 29 condenados en este caso por la estructura central de la trama, solo la central. 300, en cambio aquí, fíjate la prisión, 351 años con respecto a los 68 de todos los otros. 9 años de investigaciones y 1.821 páginas de sentencia. Realmente sí que podría costarle esto. Si fuera Sánchez justo consigo mismo, sí que debería de costarle a lo mejor la presidencia, ¿no? Realmente por coherencia, aunque él no esté implicado directamente ni muchísimo menos, pero... Por eso, pero esa es la labor que tiene la oposición.
instar a que suceda lo que tú acabas de comentar. Pero independientemente de las diferencias de una sentencia y otra, y de las repercusiones, y sobre todo de los delitos económicos, que también hemos visto que hay mucha diferencia, pero a mí no me parece lo importante que se haya defraudado muchísimo más dinero en los ERE que en la Gürtel. Para mí, repito, lo más importante, porque yo creo que más importante... Bueno, también hay que decir que cuando tardó en salir más o menos la sentencia de Gürtel, 6 meses, bastante rápido lo hicieron. En cambio la de, y eso que tenía más páginas incluso, en cambio la de los ERE, pues ha tardado en salir, pues nada, 8 años de investigaciones, y desde que se dictó sentencia, pues estamos hablando de un añito casi. Sí. 333 días. Sí, pero repito, el doble. Pero repito, el caso Gürtel no es un fraude a la democracia, es un fraude económico. El caso ERE es un fraude al sistema, a la democracia, los dos, a la económico y... Exactamente. Y eso es más grave todavía. Es más grave un fraude a la democracia que un fraude económico. ¿Por qué? Pues porque no ya solo con los ERE, es el sistema que han implementado por parte del PSOE en Andalucía para mantenerse en el poder estos casi 40 años. Caciquismo puro y duro. Exactamente. Y esta es la estrategia que han seguido. Hemos descubierto los ERE, pero siempre ha sido así. Es decir, se ha mantenido el poder a cambio de la compra de votos. Y los ERE, el trasfondo de los ERE es compra de votos para mantenerse en el poder. Y estamos viendo cómo esta estrategia se ha mantenido durante 40 años. Repito, es un fraude más que económico, que también es un fraude a la democracia y al sistema. ¿Y por eso crees que es mucho más grave, aparte de la magnitud? Por supuesto, para mí la clave es eso. De hecho, tengamos en cuenta también pues que en las zonas más deprimidas de Andalucía, en las zonas más desindustrializadas, es donde más se ha pues, intensificado pues la acción de estas subvenciones, de estas comisiones, de estos fondos de restiles. En aquellas zonas donde los trabajadores pues se manifestaban o digamos estaban disconformes con las políticas de creación de empleo por parte de la administración, que repito, la administración no crea empleo, sino las empresas privadas, pero bueno, siempre la Junta de Andalucía presume de diseñar estrategias públicas de creación de empleo. Bien, pues en estas zonas deprimidas, desindustrializadas, donde los trabajadores pues no estaban de acuerdo o no percibían ningún eje estratégico por parte de la Junta de Andalucía en aras de crear empleo, en estas zonas es donde más se repartían las comisiones, las subvenciones, los fondos de restiles, las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por no hablar de las empresas privadas. Las empresas privadas en plena crisis, las que recibían pues fondos por parte de los ERE, pues evidentemente se reflotaban y podrían subsistir empresarialmente. Las empresas que no colaboraban con la Junta no recibían estos fondos y por supuesto pues entraban en concurso de acreedores. Por tanto, ya es la falta de competitividad empresarial en el sector privado creada por el sector público, en este caso por la acción de la Junta de Andalucía y de las políticas socialistas. Por tanto, distorsionan el mercado empresarial. Eso también lo ha hecho los ERE. Por tanto, crean una serie de redes clientelares que les mantienen en el poder. Y esta es la base, para mí, más importante de este auténtico fraude. Más que un fraude económico, que también lo es, repito, es un fraude, por supuesto, es un fraude democrático y electoral, porque han ganado sucesivas elecciones a través de un sistema como este y de otros parecidos. Sí, porque es que lo que hemos visto en Andalucía han sido todo tipo de cosas. Vemos ahora lo ERE, en este caso ERE, luego, esto por un lado que ha comentado ya Lucio, luego la compra de votos ya literal, te doy un trabajo a cambio de que tu familia vote al Partido Socialista, lo hemos visto, lo publicó una vez ABC y también salió una señora, una vecina de un pueblo de Granada a comentarlo en la televisión pública andaluza. Y por supuesto las subvenciones legales, que también pues los chiringuitos, ¿no?, de toda la vida que mantiene la izquierda pues para tener ahí un río de votantes que se mantenga fiel. Puede que no tenga ni que ver con las ideas, pero claro, si te llenan el bolsillo cada mes, pues evidentemente vas a votar ese partido. Esto es el análisis que hemos hecho de las dos tramas, de ERE y de Gürtel, y también el análisis de la sentencia en sí.
Después de la publicidad, una publicidad muy corta, 2 minutos, vamos a ver las reacciones de los partidos que dice la oposición y que dicen los socios de gobierno de Sánchez, porque habla mucho de corrupción y de regeneración y demás, pero parece que no han sido muy incisivos o muy agresivos ahora con el mayor caso de corrupción de la democracia española, pero también de la europea. Taxi y Luna es una obra verdaderamente interesante, apta para un público curioso y anticonvencional que aprecia las extravagantes historias de la gente común, descubriendo la maravillosa e íntima relación entre el ser y su espíritu nocturno. Entre sabios consejos, confesiones, honestas y atrevidos personajes, el lector tendrá la sensación de estar viajando en un taxi y observar la ciudad desde la ventanilla, reconociendo algunos de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Madrid. La contribución de los dibujos de Ana María Fernández Tejedor regalan a la obra un toque onírico y surrealista. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Ya estamos de vuelta y ya hemos analizado la sentencia en sí, los entresijos de la misma, la hemos comparado incluso con la Gürtel, porque este ha sido uno de los argumentos del Partido Socialista para quitarse y para que les resbale la sentencia, ¿no? Realmente, ¿no? El Partido Popular más, cuando realmente es el Partido Popular menos, pero en fin, ellos siguen R que R y que esto no ha sido tanto culpa del PSOE, sino que es una cosa antigua, que es una cosa de dirigentes de la Junta de Andalucía y tal, a pesar de que ellos eran socialistas y realmente pues tendrá que responder el partido por ello, pero por ahora no han asumido ningún tipo de responsabilidad. Vamos a ver un vídeo que tenemos preparado sobre las reacciones de los diferentes grupos políticos, de los diferentes actores a esta sentencia del caso ERE. La audiencia de Sevilla ha dado a conocer este martes la sentencia del caso ERE y las reacciones políticas se han sucedido desde que esta se ha hecho pública. El propio PSOE ha intentado desmarcarse de cualquier responsabilidad. No es, por tanto, un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. Pero el resto de formaciones sí han identificado la sentencia con el Partido Socialista. En el caso del Partido Popular apuntan directamente a Pedro Sánchez. Si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España. El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, también se ha pronunciado. La vergüenza que esta sentencia supone para la institución que ahora representa. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha achacado vía Twitter estas y otras sentencias a la época del bipartidismo y ha señalado que España ya no tolerará la corrupción. Por su parte, Santiago Abascal ha acusado, también en su cuenta de Twitter, al socialismo de haber tejido la mayor red de corrupción de Europa, mientras que Ciudadanos también señala a Sánchez. Esa asunción de responsabilidades políticas debería llevar consigo a que el señor Sánchez fuera coherente con lo que anteriormente ha dicho. Así, con el gobierno aún por formar, esta esperada sentencia agita un poco más el panorama político de cara a la investidura. Lucio, vamos por partes. En primer lugar, las excusas del Partido Socialista, que han sido muchas, por ejemplo, que no es del PSOE, que es de la Junta de Andalucía, una, otra que es un caso antiguo, dos, y luego, por supuesto, diciendo que el PP más, que bueno, que por cierto es mentira, tres. ¿Realmente no crees que hubiera quedado mucho mejor ante la opinión pública si hubieran condenado tajantemente esta corrupción, quitarles el carnet socialista a esta gente y demás, en vez de intentar escurrir el bulto? Pero nunca lo han hecho así. Es la esencia de la izquierda y es la esencia del PSOE. Tradicionalmente ha sido así y seguirá siendo así. Ellos, de todas formas, han marcado una estrategia conjunta, tanto Podemos como el PSOE, de aislar. Esta estrategia es la siguiente, para no poner en peligro el futuro gobierno, entre comillas futuro, porque no sabemos si se va a conformar o no, del Frente Popular Independentista. Y decía que han fijado una estrategia conjunta consistente en separar al actual ejecutivo de Sánchez con todo lo que tiene que ver el PSOE antes de llegar él a la presidencia del partido. Y esta estrategia, pues evidentemente no se la cree nadie, pero es la que ellos han esgrimido para pues divulgarla a través de los medios de comunicación. No sé si sus votantes pues se la creerán o no. Lo cierto es que no es una estrategia coherente, ni muchísimo menos, puesto que evidentemente sí que es un caso de corrupción del PSOE. Los condenados
sobre todo Griñán y Chávez fueron presidentes del partido a nivel nacional. También, sí. Y presidentes de la Junta de Andalucía. Por tanto, no pueden decir que es un caso de la Junta de Andalucía cuando la Junta de Andalucía estaba gobernada por ellos, por militantes del PSOE. Por tanto, es todo una burda mentira, pero es que repito, el PSOE siempre actúa de esta manera. ¿Y cómo se salen con la suya? Es lo que a mí no me termina de entrar en la cabeza, porque luego van, y fíjate, Pedro Sánchez gana las elecciones a pesar de cómo dejan el país económicamente. Y bueno, por supuesto, a pesar de la corrupción, ¿no? Pues no lo entiendo. Bueno, sí lo entendemos de una forma, que es por ese sistema de subvenciones de siempre, pero la gente no ve más lejos que eso. Pues el que no lo entienda lo puede entender a través de esta sentencia y a través de este caso, porque esta es la base que demuestra cómo el PSOE ha ganado las elecciones en España una y otra vez, a través de este sistema. O de los ERE o de un sistema parecido, es decir, de un sistema consistente en comprar votos con dinero público, en crear redes clientelares afines en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Y este es el sistema socialista implantado en otros países, pero también en España. Por eso han ganado las elecciones, sobre todo en Andalucía. Y se demuestra a través de este sistema. Solamente hay que saber cómo funciona este entramado de los ERE para saber, para comprobar cómo millones de personas, a través de un sistema como el de los ERE, pueden decantar las elecciones y votar al partido que les ha prometido una subvención, una indemnización, una ayuda pública, etcétera, etcétera. Esta es la base del mantenimiento del poder de la izquierda en España y sobre todo del PSOE. Sí, bueno, claro, al fin y al cabo creas esa red clientelar, todo el mundo depende de ti económicamente, por lo tanto te van a votar. Exactamente. La verdad que es bastante lamentable, pero como bien has dicho, donde mejor se ve esto es en Andalucía, que ya he explicado antes, la compra de votos, las subvenciones y efectivamente el caso ERE, que al fin y al cabo lo que hacían era eso, generar una base, si es posible, mayor de votantes afines, porque claro, afines porque les rellenan el bolsillo de dinero. Me gustaría que viéramos también la declaración del señor Vara, que es el presidente de Extremadura, que le ha parecido que todo lo visto en el día de ayer, reacciones y demás, ha sido un espectáculo. Fíjate lo que dice sobre los ERE. Los jueces siempre aciertan, porque son un poder del Estado y hay que respetarlo, y yo lo respetaré siempre por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Ahora bien, ahí hay dentro de los afectados personas a los que yo quiero mucho, y a los amigos se les quiere en cualquier condición y en cualquier situación, ¿no? Por eso yo sigo pensando en su inocencia hasta que haya una sentencia firme, y me produce, ya digo, verdadero sonrojo, y además lo considero una obscenidad el espectáculo al que ayer pudimos asistir en este país, echándonos la mierda los unos a los otros encima, cuando de aquí de lo que se trata es de intentar que no haya mierda, ¿no? Y que todo el mundo haga lo posible por aportar a la política la limpieza, que es absolutamente imprescindible, ¿no? Pues nada, que sigue creyendo en su inocencia a pesar de que han sido condenados. Imagino que se referirá específicamente a Griñán y a Chávez, y que no hay que echarse la mierda los unos a los otros, es lo que dice. Es decir, que si sale la sentencia condenatoria de los otros por corruptos, no hay que decir nada, hay que callarse. Entiendo que es lo que quiere el señor Vara. La verdad que me está dejando muy decepcionado. Ya no lo esperábamos, ¿no?, de Partido Socialista, pero es que esto está llegando a un nivel de cara dura demasiado. De todas formas, Miguel, este señor, iba a decir antigestiona una comunidad autónoma, una región que tiene ideado un sistema parecido, aunque evidentemente de proporciones menores, pero tiene ideado un sistema parecido al del PSOE en Andalucía. Por tanto, Extremadura funciona prácticamente igual que... Extremadura funciona prácticamente igual que Andalucía. Es el mismo sistema implantado en varias regiones. Y, por tanto, este señor no tiene ninguna autoridad moral para hablar si criticando o sin criticar, es igual, es el mismo sistema implantado en varias comunidades autónomas, y en Extremadura las elecciones las gana el PSOE de la misma manera que el PSOE andaluz, a través de subvenciones, a través de compra de votos y a través de creación de redes clientelares, es decir, dinero público a cambio de votos. Claro, pero no solo eso, ya, Lucio, sino centrándonos en la declaración en sí. Sí. En vez de condenar lo que ha hecho su partido, no, lo que le parece un espectáculo es las críticas.
pero o sea, que estamos llegando y que sigue confiando en la inocencia, pero si es que han sido condenados y seguramente el Tribunal Supremo lo ratificará. Sí. Para hacer esa sentencia más firme aún si cabe, ¿no? Pues es un ejercicio de cinismo propio de los dirigentes del PSOE, que repito, es que siempre ha sido así. Es decir, a nadie le puede sorprender estas declaraciones, puesto que en todos los casos de corrupción conocidos cometidos por el PSOE, que han sido innumerables, pues sus dirigentes siempre han actuado de esta manera. La estrategia es siempre la misma, es decir, nunca pues asumir responsabilidades, jamás, bajo ningún concepto. Esta es la estrategia que siempre ha adoptado el PSOE en relación a cualquier caso de corrupción, y siguen en la misma línea de siempre. Es igual que estén unos dirigentes u otros, es igual que estemos en 1980 o en 2019. La estrategia es la de siempre: no asumir nunca responsabilidades y negarlo absolutamente todo. Esta es la estrategia tradicional que ha seguido siempre el PSOE y, por supuesto, han puesto en práctica sus dirigentes. Sí, bastante lamentable. Y bueno, ya no solo escurrir el bulto, que hemos visto a algunos dirigentes hacerlo, como Ábalos o el propio señor Vara de la Comunidad de Extremadura, pero si es que también Pedro Sánchez no ha dicho nada al respecto, ha guardado silencio, y eso que él se quejaba del silencio de Rajoy con la Gürtel, es decir, se ha dado una autozasca, ¿no? Con esto, la verdad que muy lamentable. Pero vamos a ver también a otro socialista, en este caso Alfonso Guerra, ya de hace un tiempo, que fue vicepresidente del gobierno, que también ha comentado sobre la sentencia del caso ERE. A ver qué es lo que ha tenido que decir el ex vicepresidente del gobierno. A mí me parece tan injusto lo que está pasando. Y los dos presidentes, los que fueron presidentes, con uno de ellos me llevo mal y con otro me llevo bien. Claro, no se han llevado medio euro a su casa, ni a su partido, ni a nada. Eso es lo mismo que robar dinero. Hombre, hay uno que se ha robado, uno que era director general llamado Guerrero. A ese le ponen la misma pena que a los que no se han llevado ni un euro. ¿Y esto cómo es posible? Porque había tal bulla política que a ver quién es el güey que se atreve a decir que no. Pues otro que defiende a los socialistas, en este caso a Griñán y a Chávez, que realmente lo que dice la sentencia es que sabían perfectamente, bueno, que lo pusieron en marcha este entramado y que sabían perfectamente que esto funcionaba de esta manera y que era totalmente ilegal, y aún así lo consintieron, y finalmente pues uno ha sido condenado a 6 años y a unos cuantos de inhabilitación, y el otro pues simplemente a inhabilitación, a 9 años. Sí, es demagogia pura por parte de este señor, y se refiere, creo yo deduzco que se refiere a lo siguiente. Evidentemente la sentencia no, como hemos dicho antes, no ha condenado por enriquecimiento ilícito, y es a lo que se refiere el señor Guerra. Pero robar es robar, da igual que si es para ti o es para como esas redes clientelares de las que hablas. Exactamente. O realmente, bueno, o por esa otra pieza que en esta sentencia no viene nada de lo de las drogas y demás, eso está en otra pieza. Y habrá que ver qué es lo que dicen de eso, porque eso es todavía, vamos, es gastarse ese dinero, que es mucho peor por ya el tema moral y ético. Sí, exactamente, y además, pero independientemente de la sentencia, sí que ha existido enriquecimiento ilícito. No han sido condenados por este delito, pero sí ha habido. ¿Por qué? Pues porque este sistema, repito, les ha permitido a ellos, al PSOE andaluz, estar en el poder durante casi, pues con este sistema y con otros parecidos, han estado en el poder casi 40 años. Por tanto, ¿cuántos años han estado gobernando o desgobernando, mejor dicho, la Junta de Andalucía? Por ejemplo, el señor Chávez y el señor Griñán. ¿Cuántos años? No lo sé. 10, 12. 23. 23. Bueno, pues esos 23 años han estado cobrando un sueldo. ¿Y por qué han estado cobrando un sueldo? Pues evidentemente porque han ganado las elecciones y han gobernado la Junta. ¿Y cómo han ganado las elecciones? Pues a través de este sistema. Por tanto, sí que ha habido un enriquecimiento ilícito, aunque no lo haya estimado así pues la sentencia, pero sí por lo menos un enriquecimiento ilícito indirectamente, porque ellos han cobrado su sueldo durante 23 años a causa de la implantación de este sistema de subvenciones, indemnizaciones, ERES, etcétera. Por tanto, cierto es que quizá pues no se hayan llevado dinero de los ERES directamente, pero sí indirectamente, tal como digo, a través de un sueldo público ganado porque previamente ganaron unas elecciones. Por tanto, sí ha habido enriquecimiento ilícito indirectamente, aunque sí que es verdad
que la sentencia no la ha condenado. Por tanto, parte de razón tiene Guerra, pero es demagogia, el señor Guerra, pero es demagogia pura, porque no han robado directamente para ellos, claro que no, han robado directamente para los votantes del PSOE, para sus redes clientelares, para mantenerse en el poder e indirectamente para ellos poder cobrar un sueldo público de dirigente de la Junta, como tú bien has dicho, durante 23 años. Es demagogia absolutamente y no hay por dónde coger las declaraciones. Sí, pues claro, esto es un problema y ya hemos visto la falta de autocrítica que ni siquiera han pedido perdón los socialistas, bastante lamentable, pero también es lamentable la postura que hemos visto antes de Pablo Iglesias, que habla en este caso del bipartidismo, cuando antes con Mariano Rajoy y con el Partido Popular hablaba de echar, de que no podía haber unos dirigentes corruptos en el país. Pues este caso es todavía más grande, pero Pablo Iglesias por ahora sigue calladito porque claro, realmente ahora tiene un acuerdo de gobierno, de coalición. Si esto llega a pasar hace unos meses hubiera sido diferente, lo hubiera dicho Pablo Iglesias seguramente, pero ahora tiene un acuerdo para ser vicepresidente del gobierno y claro, ahora no toca hablar. Y es que realmente pues esta tibieza, ¿no? Y es que en este punto número 2 de este decálogo que firmaron el otro día venía eso, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, pero parece que eso se le ha olvidado muy rápido a Pablo Iglesias y seguramente pues no monte ninguna moción de censura ni rompa su pacto de gobierno con un partido que en este caso el PSOE andaluz pues ha sido corrupto, ¿no? Con los que por cierto pues querían gobernar otra vez en la Junta de Andalucía, pero en fin. Entonces, la única persona del partido de Podemos que ha criticado al Partido Socialista ha sido en este caso Teresa Rodríguez, que ha pedido incluso la dimisión de Susana Díaz, y Teresa Rodríguez, que es de Andalucía, precisamente del Podemos andaluz. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana en la radio. Bueno, nosotros se lo pedimos, lo que le pedimos es que dimita como diputada, y se lo pedimos por cuestiones que tienen que ver no con el partido, que eso tendrán que arreglarlo ellos a la interna, sino por cuestiones que tienen que ver con Andalucía, y es que bajo su presidencia la Junta de Andalucía decidió retirar la acusación particular de la pieza política de los ERE, y eso supone que hoy por hoy no podamos pedir responsabilidades civiles, es decir, que no podamos pedir que devuelvan lo malversado, y eso nos parece, viendo la sentencia, de la suficiente gravedad como para que esa persona pues tenga ella misma la decencia de dimitir. Pues lógico, ¿no?, que haya algún tipo de responsabilidades, porque bueno, Susana Díaz, como bien ha explicado Luz al principio del programa y como bien ha explicado también Teresa Rodríguez, ha tenido algo que ver en dejar pasar esto y en ayudar a sus colegas de partido, y por otro lado que son 680 millones de euros que tendrán que ser devueltos, ¿no?, aunque parece bastante complicado. Sí, bueno, tiene razón esta señora. Recordemos que aparte de lo que hemos explicado antes, también Susana Díaz solicitó el archivo de la causa. Ya no solo que impidió ejercer la defensa particular a la Junta, como hemos explicado antes, sino que solicitó el archivo de la causa, recordémoslo, y sobre todo todas las trabas que ha interpuesto a nivel institucional y ha interferido en la justicia, sobre todo cuando la jueza Laya instruía pues las piezas que separó para no dilatar el proceso. Por tanto, y bueno, y sobre todo es una evidencia que esta señora, Susana Díaz, pues defendió siempre la honorabilidad y la inocencia. Bueno, y Sánchez también, y Monteros, a todos realmente, y fíjate luego que han sido condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Pero es cierto que la señora Díaz es la principal responsable de este asunto y la que debería dimitir en primer lugar. Por tanto, sí estoy de acuerdo con la líder de Podemos en Andalucía, tiene razón en este. ¿Y qué te parece la posición de Podemos a nivel nacional? Porque no han dicho realmente ni pío, claro, como ahora tienen algo que rascar con ese gobierno de coalición, pues bastante deja mucho que desear, ¿no? Porque es que al fin y al cabo son todos unos hipócritas. Exactamente. Que dicen mucho, pero luego pues cuando llega el momento, si tienen algo que ganar, no hacen nada. Pues tú lo acabas de comentar, Miguel. Ellos no pueden poner en jaque el pacto que están constituyendo en este momento. Por tanto, prefieren mentir y seguir adelante con la conformación de este pacto del Frente Popular Independentista. Decía Alberto Garzón, que fue muy crítico evidentemente con el Partido Popular cuando salió Gürtel, que decía que había que pasar página. Pero vamos a ver, ¿cómo que pasar página? Si esto es gravísimo. Nada, se les ve el plumero y bueno, yo supongo que muchos votantes se estarán dando cuenta también de lo que hay en realidad. Esperemos que sí, Miguel, pero yo creo que los votantes de izquierda, muchos... no tienen razones.
Exactamente, ellos son sectarios y no les importa que ocurran esta serie de incoherencias, ¿no?, por parte de declaraciones de sus líderes en contraposición con los hechos que se han demostrado en este caso ERE. Por tanto, yo no sé si pasará factura o no, pero hemos visto a lo largo de la historia de los 40 años de pseudodemocracia, entre comillas, que la corrupción casi nunca ha pasado factura. Ya. Y sobre todo por parte de la izquierda. Sale barato, ¿no? Parece. Exacto. Máxime en Andalucía o en Castilla-La Mancha o en Extremadura, en regiones que, repito otra vez, nunca me cansaré de decirlo porque es así, que el PSOE gana las elecciones porque reparte dinero público a sus futuros electores. Evidentemente, estos electores saben que van a recibir pues una subvención, una indemnización, una ayuda pública, etcétera, etcétera, y por eso votan al PSOE. Por tanto, esta es la situación y los votantes del PSOE, evidentemente habrá de todo, pero la mayoría de ellos votan en clave económica, es decir, votan porque saben que van a tener su subvención cuando el PSOE acceda al poder. Y este es el sistema. Y contra eso es muy difícil luchar, está claro. Exactamente. Bueno, se puede luchar, pero es que tenemos una... Hay que cambiar muchísimas cosas para que esto no suceda. Y sobre todo, pues ahora tienen la oportunidad, tanto el PP como Vox como Ciudadanos, de salir a la palestra mediática y machacar mediáticamente en todos los medios que puedan este asunto. Pues vamos a ver si te parece qué es lo que ha tenido que decir, por ejemplo, Inés Arrimadas, que ha estado también esta mañana en la radio y ha llevado sus críticas más a precisamente lo que estamos comentando, a cómo el partido de Podemos, Iglesias, pues ahora como tiene algo que ganar, no dice ni pío. Escuchamos a Inés Arrimadas, la que puede ser la nueva líder de Ciudadanos. Bueno, viendo lo que han dicho cada uno, parece que no. Es decir, aquí estos señores de la superioridad moral, de la supuesta izquierda y de no se puede tolerar la corrupción. Bueno, no se puede tolerar la corrupción si no es la tuya. Si es la tuya, pues ya la dejaremos pasar, ¿no? Yo por lo que he visto me parece que esto no va a tener ninguna afectación, porque claro, a Iglesias le molestaba mucho la corrupción del PP, pero la corrupción del PSOE pues no le molesta tanto porque el PSOE le va a hacer vicepresidente, ¿no? Y no creo que él quiera poner en riesgo ese acuerdo simplemente por ser coherente con lo que ya dijo en su día con Rajoy. Así que yo creo, por lo que he visto, que no tendrá mucha trascendencia, porque es así, porque los de la superioridad moral tienen una doble vara de medir que es escandalosa, ¿no? Pues Inés Arrimadas, muy clara y dejando en evidencia, poniendo contra el espejo a los de izquierdas, que al fin y al cabo son los que más se vienen arriba, siendo como los más demócratas, los que más defienden las libertades, los más limpios, los menos corruptos, y al fin y al cabo también los más transparentes, cuando realmente es al contrario, y cuando pasan estos casos, pues cierran la boquita y no dicen nada al respecto. Pero es que no ha sido Inés Arrimadas la única que ha criticado a Iglesias y al Partido Socialista, también lo ha hecho Santiago Abascal esta mañana desde el Congreso de los Diputados. Bueno, me parece normal que esté escondido porque deben estar avergonzados. Lo que no nos parece de recibo es el blanqueo mutuo que están afrontando el Partido Socialista y Podemos. Unos blanquean el comunismo totalitario y otros blanquean la corrupción socialista, a la vez que pretenden blanquear el golpismo separatista para poder pactar entre todos ellos, y es algo que nos tiene que preocupar mucho a todos los españoles. Me parece que las declaraciones de ayer del señor Ábalos diciendo que lo que había ocurrido no afectaba ni tenía nada que ver con el Partido Socialista eran un auténtico insulto a todos los españoles. ¿Te parecen suficientes estas críticas o crees que deben de ir a por más? Creo que deben seguir, deben profundizar, porque son críticas que están perfectamente definidas, pero son superficiales. Difiero de un aspecto de las declaraciones del señor Abascal, aunque estoy de acuerdo con él en todo, pero en un aspecto solamente, decir que él ha dicho que deberían estar avergonzados los dirigentes del PSOE. Yo no lo creo. No creo que estén avergonzados, ni muchísimo menos. No lo van a estar. Nunca lo han estado por hacer este tipo por diseñar este tipo de entramados político, económicos y judiciales, y no lo van a estar nunca, porque, repito otra vez, es la esencia de la izquierda y del PSOE. Sin estos sistemas, ellos no podrían mantenerse en el poder, ni siquiera acceder al poder, porque no tienen ideas para mejorar España. Por tanto, no tienen más remedio que diseñar este tipo de sistemas. Por tanto, no pueden estar avergonzados porque ellos saben que es el único recurso que tienen, tanto para acceder al poder como para mantenerse
en él. Por tanto, no tienen ninguna no tienen ninguna vergüenza, ni la van a tener nunca, jamás. Y estamos viendo pues algo que no le puede sorprender a nadie. Todas estas incoherencias, todas estas declaraciones de los políticos del PSOE no le pueden sorprender a nadie que conozca un mínimo las estrategias que ha seguido el PSOE desde el inicio de la democracia española. Lucía, vamos a hacer una pequeña pausa, 3 minutos, y comento un último tema contigo que tiene que ver con la economía, porque otra vez Bruselas le ha dado un tirón de orejas al Ejecutivo español de Pedro Sánchez. De acuerdo. El borrador presupuestario enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea a mediados de octubre corre el riesgo de incumplir los compromisos de reducción de déficit y de deuda públicos, según consta en el informe emitido este miércoles por la institución comunitaria. Bruselas ha publicado su opinión sobre el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, que prorroga las cuentas de este año a 2020. El Ejecutivo comunitario piensa que este borrador puede resultar en un desvío significativo con respecto a la senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea. También reprende a España por el insuficiente ritmo de reducción de deuda pública, por lo que pide al futuro Ejecutivo que remita un plan presupuestario actualizado con medidas adicionales para corregir este riesgo de incumplimiento, tan pronto como se haya formado un nuevo gobierno tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. España no es el único país que se encuentra en esta situación, puesto que la Comisión Europea ha adoptado opiniones similares para Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Pues Lucio, nos piden, entre otras cosas, que controlemos el gasto, que es precisamente algo que el Partido Socialista no tiene previsto, sino quiere subirlo y tampoco justificarlo con ingresos. Bueno, que los tendrá que justificar de alguna forma, y al fin y al cabo esto no nos va a salir gratis a los ciudadanos de a pie, sino que eso pues, se justifica muy fácilmente subiendo los impuestos, y bastante además, que ya, bueno, en esto Podemos y el Partido Socialista sí que están de acuerdo, y lo harán si finalmente consiguen ese gobierno. ¿Cómo ves otro tirón más de orejas de Bruselas a España? Sí, de Bruselas a Madrid y al fin y al cabo de la Unión Europea a España. Sí, no es la primera vez que nos advierten que el plan presupuestario o el borrador incumplirá las reglas fiscales de la Unión Europea estipuladas para los países de la eurozona. Por tanto, no es el primer aviso, es el cuarto o el tercero o el quinto. Sí, uno hace bastante poquito que decía precisamente que las previsiones de crecimiento del gobierno eran muy optimistas y que realmente eran 4 décimas menos, que es bastante, hablando en términos económicos. Sí, pero recordemos que una de las advertencias es que tenemos que reducir deuda, pero si nos fijamos pues que en los últimos 12 meses España ha incrementado la deuda en 48.000 millones de euros, que traducidos al porcentaje PIB es 4,1, creo recordar. Por tanto, si analizamos este dato y lo ponemos pues lo sacamos a colación y lo ponemos en relación con los objetivos que tiene la Unión Europea para todos los países de la eurozona, que es el siguiente, en varios ejercicios y progresivamente llegar al 65% del PIB, que es lo que quiere la Unión Europea para todos los países de la eurozona, teniendo en cuenta este dato que acabo de comentar y que España está, según datos oficiales, porque hay economistas reputados que no lo estiman así, pero según datos oficiales tenemos un 97%, una deuda del 97% del PIB. Si el objetivo es bajar del 97% del PIB al 65% del PIB, y repito, en los últimos 12 años hemos aumentado 48.000 millones de euros la deuda en España, pues evidentemente creo que la deuda es muy complicada que con este ritmo pues la podamos reducir. En cuanto al gasto, pues el objetivo de gasto para los países de la eurozona es que no se incremente más del 0,9% para llegar al objetivo del 0,6, creo, 0,6 de objetivo de déficit es un compromiso estructural. Al que no, claro. Yo creo que hay economistas que fijan el ajuste estructural en 7.000 millones, hay otros que lo estiman en 10.000 millones, pero evidentemente con este plan presupuestario es imposible llegar a cuadrar este ajuste tal y como determina Bruselas, porque recordemos que el gasto público que prevé el gobierno pues puede incrementar varios puntos el PIB, teniendo en cuenta también que la agencia tributaria ya nos ha avisado que para este año se prevén menos ingresos y que evidentemente si extrapolamos este aviso para el año siguiente, que suponemos que la crisis ya estará instalada en el entorno económico español, pues
suponemos también que las previsiones de ingresos del año que viene también quedarán pues deficitarias. Por tanto, evidentemente no se puede llevar a cabo este plan presupuestario del gobierno y sobre todo también lo que tú has dicho, el crecimiento en el último trimestre está en torno, según varios analistas económicos de reputado prestigio, el 1%, tanto en cuanto ellos están, el gobierno está estimándolo en casi el 2%, y sobre todo el déficit podría llegar al 3% cuando termine este año y entrar otra vez en el protocolo de déficit excesivo. Estamos en una situación muy complicada, puesto que estamos llegando al final del ciclo económico. Se avecina quizás una recesión, así lo avisan todos los datos macroeconómicos, y no podemos aceptar pues los objetivos que tiene el gobierno, tanto en cuanto son los siguientes: aumentar pues casi en 10.000 millones de euros, o de 8 a 10.000 millones sanidad, el incremento de gasto público en sanidad, y del orden de 8 a 10.000 millones también de aumento el gasto público en educación. Esto es insostenible, y sobre todo también el objetivo que tiene el gobierno en cuanto a las pensiones, que ya ha dicho que las va a indexar al IPC sin tener en cuenta el factor de sostenibilidad, y todos los analistas en este área pues les han comentado que es insostenible para el sistema de pensiones español, que por tanto que ya está, pues que tiene un déficit, creo que son 17.000 millones de euros o casi 20.000 millones de euros el agujero. Por tanto, yo creo que este borrador deberían revisarlo y sobre todo pues estimar a la baja el gasto público y también estimar a la baja los ingresos vía recaudación fiscal, porque si se pone en marcha las previsiones del gobierno en materia económica, es decir, aumento del gasto público y aumento de impuestos, pues por supuesto que no se van a cumplir los objetivos ni de déficit ni de deuda determinados por la Unión Europea. Es que, bueno, ha dicho Sánchez hoy que va a ser intentando calmar de alguna forma a los empresarios para que no teman, para que no tengan esa incertidumbre, que va a ser responsable. Y es que realmente tienen que, si se avecina realmente una situación económica complicada, tienen que abandonar sus políticas al fin y al cabo de derroche, ¿no? Que claro, como el dinero público no es de nadie, según decía alguna persona del gobierno, pues claro, pues es que son sus políticas, ¿no? Derrocharlo todo. Y además ese optimismo, que igual que con Zapatero, que decía que España iba a estar en la Champions League, de la economía, que se veían brotes verdes, etcétera, etcétera, ese optimismo pues puede que nos lleve a la misma situación en esta ocasión. Y este optimismo lo digo porque Nadia Calviño, la ministra de Economía, ha dicho que los mercados confían todavía en la economía española, a pesar de que a lo mejor los datos pues no terminan de acompañar en esta afirmación. Vamos a ver esta pieza resumen. La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, han acudido este martes al tercer Digital Future Society Summit. En él, Calviño ha asegurado que los mercados financieros confían en la economía española y entienden la política económica que ha realizado el gobierno. Los mercados entienden la política económica que hemos estado siguiendo durante este último año, centrada en responsabilidad fiscal, sensibilidad social y una agenda de reformas estructurales. Sobre las protestas de Cataluña, Calviño ha insistido en que estas movilizaciones a raíz de la sentencia del juicio del 1 de octubre no son positivas porque deterioran la imagen de Barcelona. Creo que las imágenes que hemos visto en estas últimas semanas en la televisión no son positivas, deterioran la imagen de Barcelona, deterioran la imagen internacional de Cataluña. Yo confío en que cuanto antes podamos dejar atrás esta fase. La ministra ha señalado que el preacuerdo con Unidas Podemos permite abrir la puerta a empezar a caminar hacia una situación de mayor estabilidad política en España y dejar atrás una fase de relativa inestabilidad por una mayor fragmentación del arco parlamentario. Pues hablan de estabilidad, la señora Calviño, una estabilidad que pretende conseguir con Podemos en el gobierno. Y sin ir más lejos, la COE pues ha dicho y le ha pedido al gobierno que busque una alternativa de gobierno a Podemos, que no se junten con ellos
porque podría ser peligroso no solo para la economía, sino para el Estado en general. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación de la COE. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque la señora Calviño miente claramente. Recordemos la semana pasada, creo que fue la semana pasada, cuando se anunció el posible futuro del Frente Popular Independentista, pues varias sesiones del IBEX evidentemente se vieron afectadas por ello. Es decir, el IBEX cerró a la baja en varias jornadas. Creo que fue el mismo día del anuncio y al día siguiente, es decir, en estas 2 jornadas y en varias sesiones durante cada jornada. Y sobre todo, también la prima de riesgo pues subió varios puntos básicos. Tengamos en cuenta que sí, que la prima de riesgo evidentemente está estable en función de la política del BCE. Por tanto, tampoco nos podemos guiar por este dato, pero también subió la prima de riesgo. Por tanto, no es cierto que los mercados estén tranquilos con un posible futuro del Frente Popular Independentista en España. Esto no es cierto. Y sobre todo es gracias a la imagen de la señora Calviño con Torra, puesto que tengamos en cuenta que esta mañana, creo que ha sido esta mañana, si no ha sido esta mañana, fue ayer, ya no me acuerdo, pero creo que el representante de los empresarios chinos, digamos el presidente de la COE China, pues ha manifestado que en Cataluña ya nada. Exactamente, que ya no invierten en Cataluña o han dado sino que han recomendado pues a los inversores chinos no realizar ninguna inversión en la región catalana. Por tanto, esto es todo muy gracioso. La COE, pues siempre digo que para mí no tiene ninguna autoridad moral, puesto que una asociación, igual que los sindicatos, que recibe subvenciones y que se mantiene con las subvenciones que le otorga el Estado vía impuestos de los españoles, pues para mí esta asociación no tiene ninguna autoridad moral. Pero evidentemente, en este caso, pues estoy de acuerdo absolutamente con las declaraciones creo que no hay ningún economista, ¿no?, que diga que esto puede ser positivo para la economía, porque estuvimos viendo aquí la semana pasada con Alberto Pérez de Acción Liberal pues las medidas económicas de Podemos, y decía que era un auténtico desastre, pero ya no solo un desastre, sino un intervencionismo puro y duro que era más típico de regímenes comunistas que de democracias capitalistas. Sí, bueno, recordemos lo siguiente, es decir, para aquellos que piensen que la estrategia política de un partido comunista, en este caso de Podemos, va encaminada a mejorar la economía en un país, o que ellos piensan que a través de esas estrategias mejorarán la economía de un país, esto es totalmente una falacia. Es decir, un partido comunista diseña una estrategia económica para crear una sociedad dependiente del Estado, para crear una sociedad subvencionada y para mantenerse en el poder. Que nadie piense que Pablo Iglesias, por pocos conocimientos económicos que tenga, quiere implantar políticas económicas tendentes a mejorar la economía de España, porque no es así. Porque evidentemente, si la economía en España mejora y si España fuera un país pues como Estados Unidos, donde hubiera pleno empleo, donde todo el mundo que quisiera trabajar trabajaba, donde los salarios estuvieran altos y donde hubiera un nivel de vida pues digamos alto, en este país un partido comunista nunca accedería a las elecciones. Por tanto, Podemos tiene claro su estrategia económica, y todas las políticas económicas que esgrime Podemos tendentes a aumentar el gasto público, que al final no revierte en el sistema de protección de los españoles. Es decir, este aumento del gasto público al final está teledirigido a las redes clientelares y no mejora los servicios sociales para los ciudadanos. Esto que lo tenga claro todo el mundo. En este sentido, el aumento del gasto público, que repito, va dirigido en última instancia a las redes clientelares de la izquierda y para mantenerse en el poder, junto con pues un aumento de los ingresos, evidentemente, pues teniendo en cuenta también que nos dirigimos a un ciclo económico marcado por el crecimiento mínimo, por el estancamiento o incluso por la recesión, pues evidentemente, y teniendo en cuenta también todos los datos macroeconómicos, pues esto es un cóctel pues que lo único que puede producir es pues y no estoy diciendo ninguna tontería, pero puede producir hasta la suspensión de pagos de España, incluso un corralito. Me estoy poniendo en el extremo, pero evidentemente las políticas de Podemos nos llevarían a esta situación.
pues Dios nos guarde, porque ahora mismo tienen 156 apoyos, los 120 del Partido Socialista, los 35 de Podemos y uno del Partido Regionalista Cántabro. Todavía le quedan unos cuantos por conseguir. Ahora mismo se calcula que les haría falta unos 168 sís, más luego la abstención, por ejemplo, de Esquerra Republicana, cosa que no es fácil de conseguir para que este gobierno saliera adelante, pero bueno, por el bien de la unidad territorial, de los derechos y libertades y, por supuesto, de la economía, mejor que Podemos y el Partido Socialista no se deje convencer para implementar ese tipo de medidas económicas que a todos ojos de los economistas pues son un auténtico desastre para la parte privada y, por supuesto, como bien dice Lucio, pues que lo que buscan es la subvención para mantener ahí a sus ríos de votantes, que claro, si les llenas el bolsillo pues poco van a tener que pensar a la hora de poner la papeleta, ya sea de Podemos o del Partido Socialista. Lucio Muñoz, mil gracias por estar aquí en la redacción abierta de la tarde. Muchas gracias a ti, Miguel, ha sido un placer y un honor y encantado de haber compartido. Pues invitadísimo contigo. Estás para la semana que viene. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida pues continuamos comentando otros temas también de actualidad política. Luces de La Habana es un sorprendente cóctel narrativo con personajes insólitos y extraordinarios que habitan una ciudad amarga y aprenden el arte de ganarse la vida. Los protagonistas de cada cuento son descritos con minuciosidad y con una gran riqueza de léxico que acompaña los estados de ánimo de personalidades fuera de lo común, tales como María Clara y Arilín, diosas vencidas que tuvieron una vida gloriosa y hoy luchan con la soledad. El escritor retoma y amplía el hilo de la larga tradición de cuentistas hispanoamericanos. Cita a Alejo Carpentier, precursor de la moderna literatura latinoamericana e inventor de lo real maravilloso, cuyo rasgo es esencialmente reconocer que en lo ordinario reside lo inusual. El lector se sumergirá en los sueños y en las ilusiones de un pueblo tan fascinante como sus raíces y orígenes. Puede hacerse con él en librerías o en grupoeditorialeuropa.es. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde. El lunes 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, realmente en España pues esto es un debate bastante candente que tiene que ver con la violencia de género. Una ley, por otro lado, que se ha demostrado que no funciona porque cada año hay más mujeres que al fin y al cabo son asesinadas, y una ley que por supuesto jurídicamente es una aberración, pues el hombre es automáticamente declarado culpable y por lo menos pues tendrá que pasar esa primera noche en el calabozo. No admite la presunción de inocencia, que es la base, entre otras cosas, del derecho. Y claro, con razón de este día, del día 25 de noviembre, pues Vox ha emitido un comunicado, un manifiesto en el que expresa pues su sentir al respecto y las cosas que proponen, que no son pocas. Vamos a escuchar a Macarena Olona, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, que ha sido la encargada de dar este comunicado a los medios de comunicación. Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Vox reitera su condena a todo tipo de violencia, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Por ello, defendemos la cadena perpetua para quienes cometen crímenes sexuales o asesinan a mujeres. La violencia contra la mujer, sin embargo, no se combate regando de dinero público asociaciones privadas de marcado contenido ideológico ni con campañas propagandísticas que criminalicen al varón, sino educando en la familia y en la escuela en el respeto al ser humano y a su intrínseca dignidad. Los asesinatos no han bajado, antes al contrario, y los presupuestos para asociaciones y estructuras políticas, por el contrario, sí se han incrementado. Hacemos una llamada al resto de formaciones políticas para que denuncien públicamente la violencia que sufren las mujeres en muchos países, especialmente aquellos que no pertenecen a la civilización occidental. Deroguen la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, una ley inédita e insólita en toda Europa que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales solo para hombres en contra de la igualdad constitucional de los españoles. Muchas medidas las propuestas por Macarena Olona, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, para acabar con esta violencia que se produce contra las mujeres. Por un lado, pues ha dicho que hay que ponerse mano dura con los agresores, ya sean asesinos, maltratadores o incluso violadores, porque como saben ustedes, la izquierda, tanto el Partido Socialista
como Podemos están en contra de la cadena perpetua e incluso están en contra de la prisión permanente revisable, que recordemos que es aquella que tras 25 años o 35 de condena, según sea el caso, pues te examinan para ver si estás capacitado realmente para reincorporarte a la sociedad. Pero claro, es que evidentemente hay gente que no lo está, y ya hemos visto algunos casos pues de violadores que vuelven a salir a la calle y vuelven a delinquir. Sin embargo, pues parece que la dureza en las medidas no es algo que comparte la izquierda, algo que Vox propone. Luego, por supuesto, los chiringuitos, como bien ha dicho Macarena Olona, pues un gran porcentaje, el 90 y tantos % del dinero dedicado a que debería de ir a esas ayudas a las mujeres maltratadas, pues realmente se quedan esas organizaciones, que es que con lo que al fin y al cabo constituyen una pata de esas subvenciones con las que riega el Partido Socialista a todos estos colectivos, con tal de que les mantengan en el poder. Pero como bien ha dicho también Macarena, pues no llega al fin y al cabo estas ayudas a quien realmente los necesita, que son esas personas, esas mujeres que han sido maltratadas. Por otro lado, también que ha dicho que hay que acabar con esta ley de violencia de género, como he comentado al principio, porque primero, estadísticamente no ha funcionado, cada año hay más casos, y por otro lado, porque no puede ser que se salte la presunción de inocencia de la mujer y que a la mujer se la sitúe directamente como víctima, siempre. Y por supuesto, el feminismo de boquilla, ¿no?, que defiende muchas veces la izquierda, porque claro, tienen conflicto de intereses a veces, ¿no? El feminismo por un lado, pero por otro lado también la defensa absoluta del multiculturalismo, y claro, hay algunas culturas pues que no respetan a la mujer o que no la consideran igual al hombre. Lo vimos con la visita de la delegación de Irán, una visita bochornosa, porque ellos se negaban a saludar a las mujeres diputadas, a las diputadas, y claro, Vox fue el único que dijo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Van a venir aquí a nuestra casa y tienen que imponer sus normas? De ninguna manera. Aquí si quieren que haya una charla o que se haga ese recibimiento oficial, tienen que estar con nuestras costumbres. Realmente que el hombre y la mujer están al mismo nivel, que fue Vox el único partido que lo hizo y el que evitó que se hiciera ese saludo protocolario, entre otras cosas. Y luego, por ejemplo, pues cuando hay pues violaciones o hay manadas de otros países extranjeras, sobre todo muchas de ellas magrebíes, pues la izquierda vuelve a callar y pone por encima a estos inmigrantes que a las mujeres. La verdad que bastante lamentable. Pero bueno, Macarena Olona no ha sido la única que ha comentado sobre este manifiesto, también lo ha hecho Rocío Monasterio, que ha hablado pues precisamente de estos recursos que no llegan realmente a quien lo necesita, que no llegan a las mujeres maltratadas. Nosotros somos partidarios de que los recursos públicos de todos los españoles se dediquen prioritariamente para ayudar a las mujeres verdaderamente maltratadas. Y ha sido terrible ver cómo el gobierno socialista en Andalucía, descubrir cuando llegó Vox, de los millones que se dedicaban al tema de violencia de género, que eran 40 y pico, solo 1,2 de verdad iban a las mujeres maltratadas. Y eso es una vez más la muestra de lo que hace el socialismo con el dinero de todos los españoles, que es básicamente engañarles diciendo que van a ir para temas sociales para luego dedicarlo a prostíbulos o a comprar cocaína, que es lo que hemos visto con las sentencias de los ERES. Con lo cual nosotros estaremos vigilantes para que los fondos realmente vayan a las mujeres maltratadas y no a chiringuitos, asociaciones, grupos que luego resulta que no revierten en beneficio de las mujeres que de verdad lo necesitan. Ese caso que ha comentado Rocío Monasterio pues fue el que destapa un poco realmente de lo que hay detrás de todo esto de la violencia de género, que es al fin y al cabo crear otra red clientelar más, otro pilar más para sostener al Partido Socialista en el poder, en Andalucía o a nivel nacional. Y es que realmente ya saben ustedes cuáles son. Por un lado, la inmigración, defensa absoluta de este multiculturalismo, que como ya hemos visto, más de 100 manadas desde el año 2016, desde que apareciera la manada de Pamplona, y unas manadas pues que tampoco hayan salido demasiado en los medios de comunicación, porque a la izquierda y a sus medios de comunicación pues les interesa mantener ese pilar bien fuerte y bien vivo. Otro que están haciendo ahora es el ecologismo, que poco a poco va ganando adeptos. Y es, aunque el CIS decía que solo interesaba el 1,5% de las personas, pero Pedro Sánchez, por ejemplo, pues ha ordenado que esa cumbre del clima no sea en Chile, porque la situación es bastante complicada ahora con la violencia de esta revolución comunista que está teniendo lugar en el país hermano, sino que la traigan aquí a Madrid, y cosa que va a ser y nos va a costar pues bueno, unos cuantos millones de euros.
Por otro lugar, la ley de violencia de género, por supuesto, supuestamente con el colectivo de las mujeres, ¿no? El feminismo, ¿no? Que realmente se lo han apropiado, porque el feminismo evidentemente tuvo su razón de ser en su momento cuando los hombres y las mujeres pues no estaban en igualdad de condiciones, no tenían igualdad de derechos y libertades. Sin embargo, ahora que me digan a mí qué derechos tengo yo más, por ejemplo, como hombre que una mujer. Ninguno, absolutamente. Y claro, ya han trastocado el mensaje y al fin y al cabo pues otro pilar más de estas redes clientelares que montan los socialistas, bueno, y la izquierda en general realmente. Pero bueno, vamos a dejar aparte ya este tema y vamos a hablar ahora de la formación de gobierno, porque Sánchez, aunque no ha comentado nada de los ERE, sí que ha hablado de la formación de gobierno y ha dicho pues que espera, que confía que en breve, antes de Navidad, pues ya tengamos ese gobierno formado por Unidas Podemos y el Partido Socialista, y luego pues a ver quién se digna a apoyar a este gobierno socialista comunista. El acuerdo sobre las transformaciones que necesita España, y yo creo que hemos dado pasos decisivos para lograr cuanto antes estos objetivos. Disponer, en primer lugar, de un gobierno en plenas funciones, sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. En segundo lugar, confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político y que tengamos un gobierno en España con plenas capacidades, en plenitud de funciones. E igualmente confío en que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que, en consecuencia, la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política, que es bien necesario en nuestro país y también a nivel europeo. Pues si Sánchez realmente confía en esto, más le vale ponerse las pilas y no hacer como hizo antaño con esa sesión de investidura fallida y luego ni siquiera se llegó a la sesión de investidura, pues no tenía los apoyos. Es que se tiró 4 meses y medio para conseguir el apoyo del PRC y quedarse en 124. Realmente bastante lamentable. Y ahora pues las negociaciones van algo mejor, tiene el apoyo de Podemos, 155, tiene el apoyo del PRC, 156, pero todavía tiene que acabar muchos apoyos, como por ejemplo el BNG, el Partido Nacionalista Gallego, el del PNV también, le hace falta también Teruel Existe, le hace falta partidos canarios que le apoyen, porque evidentemente esto no se va a solucionar en una primera ronda, en una primera votación, no va a conseguir Pedro Sánchez ni muchísimo menos la mayoría absoluta. Por lo tanto, va a tener que ir todo a que haya más síes que noes en la segunda votación, que se prevé pues que necesite 168 y la abstención, por ejemplo, de Esquerra Republicana, para que esos síes superen a los noes que llevaría el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, por ahora Junts pel Cat también, y bueno, veremos qué otros partidos se suman a ese no. Que Bildu, por ejemplo, la verdad que ha empezado pidiendo muchísimo y por ahora dicen que de la investidura de Sánchez es un no ahora mismo, que no puede moverse de ahí. Esquerra Republicana también dijo que era un no, pero lo ha dejado abierto a hablar. Y en cuanto a Ciudadanos, pues ha dicho hoy Inés Arrimadas que Pedro Sánchez por fin, el Partido Socialista por fin les ha contactado. Sin embargo, lo que Inés Arrimadas, que ha sido la interlocutora, ha instado al Partido Socialista a que se haga un gobierno constitucionalista y se deje de lado a Podemos. Es decir, que se apoye en el Partido Popular y en Ciudadanos para no darle el gobierno finalmente, o parte del gobierno, a Podemos. Como ya sabemos, sería económicamente, en cuanto al territorio también, bastante preocupante. Pero bueno, realmente Ciudadanos ahí bueno, sí que es cierto que ideológicamente podrían pactar, pero tampoco es que aporte mucho. Simplemente con el apoyo, la abstención del Partido Popular le bastaría, porque claro, Ciudadanos ha pasado de 57 a tan solo 10 escaños. Y a quien no le ha gustado nada este acuerdo entre el Partido Socialista y a Podemos, ya les hemos comentado durante la última semana que muchos varones socialistas pues se han levantado y han dicho pues que este acuerdo no es positivo y que muchísimo menos se debe de apoyar en los independentistas. Pero es que el que fue vicepresidente del gobierno con Felipe González, Alfonso Guerra, ha criticado ese abrazo al fin y al cabo, bueno, que podía parecer falso porque se llevaban a matar hace un momento y de repente se dan un abrazo bastante sentido. Pues este abrazo lo ha criticado el que era vicepresidente del gobierno hace ya unos años. Vamos a ver lo que ha tenido que decir el señor Guerra. ¿Por qué se entienden tan fácilmente el PP y Ciudadanos con Vox y el PSOE con Podemos? ¿No sería más lógico que los constitucionalistas al menos hablaran entre ellos para ver qué pueden hacer si ellos son constitucionalistas y luego están los extremos de un lado y de otro? Pues lo hacen al revés, lo cual es incomprensible. Entonces ahora, en 24 horas, sin hablar con ningún partido constitucionalista, el presidente del gobierno en funciones ha hecho un preacuerdo con Podemos
y se han dado un abrazo. Pero si ustedes miran el abrazo, no miren una fotografía del abrazo, no. Miren en la televisión la evolución del abrazo. Desde que empieza el movimiento hasta que termina. Y se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Que hay uno que tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Pues muy crítico con ese pacto con Podemos, pero claro, es que este Partido Socialista no tiene nada que ver con el de hace unos años, ¿no? Con el de Felipe González o del propio Alfonso Guerra, porque claro, Pedro Sánchez se ha podemizado totalmente, solo mira a la izquierda, no mira ni muchísimo menos al centro. A ver, también es cierto que el centro de Ciudadanos se lo negó él mismo, porque claro, viendo cómo actuaba, cómo pactaba con los independentistas sin ningún pudor, cómo se sentaba en esa negociación de Pedralbes, pues eso evidentemente automáticamente rompe con Ciudadanos, por lo tanto que no puede pedirle, no puede quejarse Sánchez de que Ciudadanos no le diera su apoyo en la anterior etapa, porque se lo ha buscado él mismo y claro, un partido que defendía tantísimo la unidad de España, la Constitución y la ley en Cataluña, pues no puede pactar con un señor que piensa, para empezar, sin ir más lejos, que España es plurinacional y que esto se resuelve con diálogo, cuando esto realmente, la ley es la que es y hay que cumplirla, no se la pueden saltar a la torera y querer que se sienten por un lado los demócratas y que en el otro lado pues se sienten los que rompen la ley y que estén en la misma, en igualdad de condiciones y que haya que dialogar. No se dialoga con aquellos que rompen la ley, sino que se les impone la ley y pues como ya ha pasado, han sido condenados por sedición y por malversación y el líder de ellos, Oriol Junqueras, pues tiene que pasar nada más y nada menos que 13 años en la cárcel, cosa que estará por ver porque ya sabemos cómo se las gasta la Generalitat, que tiene la competencia de prisiones, y a ver si esto finalmente es así o no, porque claro, muy suave estuvo el Tribunal Supremo en ese aspecto, dejando que no tuvieran que cumplir por lo menos la mitad de la condena para que se les concediera el tercer grado, que como ya he dicho, tiene la capacidad de otorgarlo la Generalitat de Cataluña, que es evidentemente muy proclive a los independentistas, porque evidentemente son ellos los que gobiernan. Vamos a ver otra declaración también de Alfonso Guerra, que es que esto es parte de esa crítica, pero es que ha tachado a Iglesias y a su partido pues de ser antidemocrático, porque bueno, lo dicen ellos mismos, no son comunistas y evidentemente comunismo es totalitarismo, no democracia. Vamos a ver esa otra declaración del ex vicepresidente del gobierno. En cuanto a eficacia está el de Podemos, que también sabe lo que quiere, pero es hipócrita y no dice lo que quiere. Pero ese sí sabe lo que quiere, sí tiene el camino que es sustituir el sistema democrático, lo ha dicho repetidamente, a terminar con lo que llama el régimen del 78. La Constitución fue una estafa, se engañó a los trabajadores, ya ha dicho antes que las cosas que utilizan para eso, el pacto de silencio, la amnistía regalada, la desmovilización de la clase obrera, todo falso, todo mentiroso, pero... Es que Podemos y también Más País, que era, bueno, básicamente ha sido una escisión de Podemos, pero son netamente lo mismo, lo que buscan es un cambio de sistema. Primero, cambiar el modelo institucional, es decir, que se acabe con la monarquía, una institución realmente histórica en España y una institución porque, bueno, es que simplemente hay que decir que de las 20 democracias más grandes o más importantes del mundo, realmente muchas de ellas son monarquías parlamentarias. Esto no nos va a hacer mejor democracia ser una república, y muchísimo menos ser la república que ellos quieren, que es una república totalitaria como la que tuvimos aquí del año 31 al año 36, o al 39, ¿no? Según se vea cómo fue la guerra civil. Entonces podemos enfrentarnos a ese cambio de modelo institucional, pero también podemos enfrentarnos a un cambio de modelo territorial, y aquí ya no solo que lo proponga Podemos, sino que también lo propone el Partido Socialista, que quiere hacer un gran cambio y pasar de las autonomías, que la verdad que bueno, ya nos han dado muchos problemas, sobre todo en los últimos años. No hay más que ver el País Vasco y no hay más que ver Cataluña, aunque también en lo económico, esto es genérico, el derroche absoluto que provocan, pero quieren ir más allá. Federalismo, como reconociendo que en España hay varias naciones, eso sí, lo llevaban en el programa, un sistema plurinacional, pero ni siquiera explican qué naciones hay, las que uno quiera, Murcia, Andalucía, Extremadura tal vez. Pues así es como se las gasta el gobierno socialista, como se las gastan el Partido Socialista en general realmente, pero bueno, realmente sería reconocer que el País Vasco y que Cataluña previsiblemente, porque no sabemos si pueden salir por otro lado con qué naciones hay en España,
Esas serían, y claro, eso ya le estás dando legitimidad, por si eres una nación, a que te puedas independizar, como pasa en el Reino Unido, ¿no? Reconocidas como naciones, porque ellas sí que lo son. Bueno, sin ir más lejos, Escocia tenía parlamento propio desde la Edad Media, y luego decidió voluntariamente en el siglo XVIII unirse al Reino Unido. Entonces ahí eso sí tiene su razón de ser y tienen pues la posibilidad de hacer un referéndum si en algún momento se quieren separar de ese país, del Reino Unido. Y también Sánchez, la poca coherencia, llevaba en el programa electoral la tipificación del delito de referéndum, y ya como ha hecho un pacto con Podemos, pues ya no lo va a llevar. Realmente esto de las promesas de campaña debería hacerse algo, porque al fin y al cabo te prometen el oro y el moro y al fin y al cabo hacen todo lo contrario, de luchar contra el independentismo, que sabíamos que era mentira, cierto es, porque sabíamos que iba a depender de los independentistas, pero ya de repente un día después pues tirarlo todo por la borda y no hacer efectiva esa lucha. En fin, esperemos que este gobierno pues no llegue a ningún sitio, que la otra oportunidad que hay es que no consiga los apoyos en esta primera sesión de investidura y en la segunda, al ver que es muy complicado, pues opte por tirar del PP y de Ciudadanos, que la verdad que un gobierno en solitario del Partido Socialista sería mucho más positivo que evidentemente un gobierno en el que estuvieran los de Podemos, pues por muchas razones que ya hemos comentado aquí en esta redacción abierta muchísimas veces. Me gustaría que escucháramos también a Magdalena Valerio, ministra, que no cree que el caso de los ERE, que es el caso de corrupción más grande de la historia de Europa, de las democracias europeas, vaya a afectar al pacto con Podemos, que realmente es increíble pensar esto cuando en el decálogo que han firmado pues está en uno de esos puntos ese no absoluto a la corrupción. Parece que ahora cuando es de izquierdas no importa, parece que los de izquierdas sí que pueden robar, y no cree que vaya a afectar, pero realmente es que no va a afectar porque habéis firmado un pacto de gobierno con Podemos. Si no fuera así, seguramente Podemos pediría la cabeza de Pedro Sánchez, o por lo menos la caída del gobierno, o que se hiciera se tomara algún tipo de responsabilidad en este asunto, cosa que parece que no va a suceder. Pero bueno, Valerio ve con buenos ojos y cree que esta sentencia no va a afectar de ninguna manera a la formación de este gobierno y a este acuerdo. No creo que afecten en absoluto a los pactos de investidura, y hay que respetar las decisiones de la justicia, y evidentemente pues es un dolor para muchas personas socialistas y muchas personas de bien esta sentencia, pero hay que respetarlas. Las personas tienen derecho legítimo a su defensa y obrarán como consideren, y evidentemente hay que seguir adelante, hay que procurar la estabilidad política en nuestro país, la cohesión social y la cohesión territorial, y en eso va a seguir siempre trabajando el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. La incoherencia, la hipocresía de estos partidos, la verdad es que llega ya a unos límites, y también la cara como el cemento armado de pedirle a un partido, por un caso mucho menor, la dimisión a Mariano Rajoy. Recordemos en esa moción de censura, como no dimitía, forzar esa moción de censura, todos los enemigos de España juntos, el Partido Socialista con Podemos, junto con Esquerra Republicana, con Bildu, con Junts pel Cat, y claro, cuando uno ya ve que lo que interesa es tirar ese gobierno a los enemigos de España, pues ya ve que realmente la razón de ser no es esa corrupción, que es totalmente punible, que es una corrupción que hay que rechazar, por supuesto, pero que es que ahora mismo le están diciendo a Sánchez lo mismo. Oiga, ¿y usted qué le pidió responsabilidades a Mariano Rajoy, a pesar de que directamente no tenía nada que ver, igual que usted ahora? Pues podrían hacerle lo mismo. Y realmente, pues no, esto ya lo sabíamos y lo hemos comentado aquí también muchas veces, que si llegaban los ERE no iba a pasar nada, porque los socialistas ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. De cualquier forma, vámonos a publicidad, una publicidad cortita, 3 minutitos, y estamos de vuelta en la redacción abierta, que todavía nos quedan muchos temas por comentar, entre ellos de Podemos, que otros que también predican con la palabra, pero luego no lo hacen con el ejemplo. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde para comentar otras noticias que en este caso tienen que ver con Podemos y tienen que ver con Irene Montero, la portavoz de la formación y la número 2 después de su pareja Pablo Iglesias. Ha publicado hoy OK Diario que la ¿cómo podríamos decirlo? La ex escolta, efectivamente, de la pareja, primero la fue de Iglesias y luego lo fue de Irene Montero, pues ha denunciado que no se respetaban sus condiciones laborales ni tampoco se respetaba pues sus derechos como trabajadora. Es decir, que estos que dicen que son los garantes de los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora, de la gente que madruga y demás, pues parece que es justo al revés, porque es que fíjense ustedes lo que contiene la demanda, lo que dice,
demanda a Montero por obligarla a hacer tareas fuera de su horario, en primer lugar, que luego, aparte de horas intempestivas, así lo dice en esa denuncia, también dice que las horas extra no se las pagaban. Es decir, que predican, como ya he dicho, con la palabra, pero luego con el ejemplo no. Es decir, te dicen, haz esto, pero luego ellos no lo hacen, ¿no? Más o menos como dice en el Evangelio, ¿no? Cargar a los demás con cargas insoportables, pero ellos no las mueven ni con un dedo. Por ahí van los tiros. ¿Qué más dice? Lo obligaba a hacer tareas fuera de su horario, pero ¿qué tareas también? Porque ya estaba de escolta, es decir, tenía unas actividades, unos quehaceres muy estrictos. Pues no. Recadera para ella y sus hijos, llevarles la comida, tanto a Pablo como a los niños, como a Irene y a los perros, hacer de chofer de la empleada doméstica, todo esto, claro, evidentemente fuera de sus actividades, hacer de niñera, y así como, bueno, pues todo lo que necesitaran los familiares, los invitados y demás, tener en cuenta de esto. Pero es que va más allá, también habla de que le hacían hacer de gestora de obras, de tareas de funcionamiento en propiedades, mantenimiento de vehículos personales, es decir, un multiusos completamente fuera de lo que ella tenía que hacer, evidentemente, como escolta, y luego la han echado además cuando ya le reclamó que se respetaran pues sus condiciones, es decir, las actividades que ella tenía que hacer como escolta, que fueran pues, las que tenían el contrato, no todo lo demás que le forzaban a hacer, y encima cuando se queja pues van y la despiden. Es decir, un ejemplo más de la hipocresía de esta gente, en este caso de Unidas Podemos, de los máximos dirigentes del partido, que, como digo, pues dicen una cosa y luego hacen toda la contraria, ¿no? El manual del comunismo, realmente el pueblo, o sea, un poco así, como ponen en el rótulo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, yo os digo que os doy promesas, voy a hacer tal, voy a hacer esto, lo otro, pero realmente cuando llega la hora de la verdad, como por ejemplo Echenique, que ni siquiera tenía a su cuidador inscrito en la Seguridad Social, pues lo hacen todo al revés de lo que dicen. La verdad que bastante lamentable, y bueno, muy bien OK Diario por sacar esta noticia que refleja una vez más, que retrata una vez más a los líderes de Podemos, que lo único que hacen es vender humo, porque evidentemente no creen en eso, porque ni siquiera lo hacen. Otra noticia también así de otro ámbito, no tan súper relevante, pero también curiosa, de un pueblo de Mallorca llamado Sa Pobla, que han enviado pues una carta a los padres para que escolaricen a sus hijos. Parece que en principio todo ahí lo tenemos. Esa carta, fíjense ustedes, porque la carta de la izquierda, aunque no tampoco es que podamos leerla, pero está en catalán. Bien, eso no hay ningún problema porque es idioma cooficial en Mallorca. Realmente se habla tanto el catalán como el español, como el castellano. Sin embargo, en la de la derecha pues sí que verán que es un poco más extraña, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque está en árabe. Y claro, dirán ustedes, o sea, que lo mandan en catalán y lo mandan en árabe y no lo mandan en español. Pues sí, es justamente lo que han hecho en este pueblo de 13.000 habitantes, que como hay un cuarto de la población más o menos es magrebí, un cuarto de la población pues habla este idioma, pues han considerado que deben de hacerlo así, pero es que están excluyendo el español, que es el idioma oficial, y en cambio pues te ponen a este otro idioma. ¿Y esto quiénes son los que gobiernan en este consistorio? Pues son los regionalistas mallorquines junto con el Partido Socialista, que por ejemplo, que de hecho es el Partido Socialista el encargado pues de esta área, y son los que han enviado esta notita, una notita que realmente, como ya digo, se excluye al español una vez más y contribuye pues a ese pancatalanismo, pero por otro lado se le sustituye por el árabe, lo cual no tiene pues demasiado sentido. Y claro, realmente lo que habría que reclamar es que esto, bueno, es que el problema es que para que te la manden en español, para que te la manden en castellano hay que reclamarla. ¿Pero en qué mundo vivimos? Es que no estamos acaso en España. ¿Se imaginan ustedes irse a Inglaterra y que no te la mandaran en inglés, sino que te la mandaran a lo mejor en irlandés por Irlanda del Norte y en otro idioma que no tiene además nada que ver con el país? La verdad que bastante increíble las cosas que pasan a veces en nuestro país. Y sí, porque esto no hay quien se lo crea, ¿no? En árabe y en catalán, pero no en castellano. En fin, vamos a otros asuntos ya sí de mayor relevancia, más que anecdóticos, porque esto pasa pues al fin y al cabo en un pueblecito de Mallorca, y me gustaría que viéramos ahora un vídeo resumen también de las reacciones a este caso ERE, pero en este caso reacciones históricas. Vean.
Es el mayor caso de corrupción de la historia de España y también el que ha condenado a 2 expresidentes del PSOE. Así lo afirmaba esta misma tarde Pablo Casado y hacía referencia a la moción de censura que se le aplicó a Rajoy en 2018. No conocemos aún la reacción de Pedro Sánchez a la sentencia de los ERE, pero ya en 2016 mostraba su apoyo a los hoy condenados. Escribía que Chávez y Griñán eran honestos y confiaba en su inocencia. María Jesús Montero en 2013 se sentía identificada con los procesados y también les daba su apoyo. Pero el pasado año Mariano Rajoy, el que era el presidente del gobierno, se sometió a una moción de censura impulsada por el PSOE por el caso Gürtel, que logró desbancarle del escaño. ¿Acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza en esta moción de censura, está limpio? Ahí ya él les preguntó si harían lo mismo cuando les llegase la hora de los ERE. Cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Pues otro ejemplo más de la hipocresía de la izquierda que, como ven ustedes, tiene una doble vara de medir bastante evidente. Por un lado, el Partido Socialista, que pide el oro y el moro al Partido Popular por ese caso de la Gürtel, y consiguen echarles con esa moción de censura. Sin embargo, ahora pues no, les rebalan las culpas, dicen que esto no es un caso del PSOE, que es un caso antiguo, la verdad que bastante lamentable. Pero por otro lado también el nuevo socio de gobierno, ¿no?, del Partido Socialista, de Podemos, que fueron ellos en parte, lo dijo Pablo Iglesias por Twitter, que tenían que impulsar esa moción de censura porque no podían gobernarnos unos corruptos. Sin embargo, pues ahora calla y lo intenta pues escurrir diciendo que es el bipartidismo, o Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, también dentro de esa confederación de Unidas Podemos, que dice que hay que pasar página. Realmente la corrupción es la corrupción, hay que condenarla por uno y otro lado, no se puede hacer un uso partidista de la misma, y cuando le toca a él, en este caso presidente Pedro Sánchez, que a lo mejor ya debió de dimitir hace mucho con aquella tesis plagiada, algo de lo que la gente se ha olvidado, pero claro, cuando toca limpieza o transparencia de su partido, no ve las cosas de la misma forma. Y hablando de este asunto, me gustaría que viéramos 2 tweets de José Carlos Díez, que es un economista con cierto renombre en Twitter, que también, pues defiende la verdad que muchísimo a la izquierda, y vean ustedes porque llega a justificar esto de los ERE. Vamos a ver lo que ha tenido que decir el economista. Hay empresas andaluzas de nombres muy conocidos que gracias a los EREs evitaron cerrar y mantener el empleo en la crisis. PP, Ciudadanos y Vox dicen que todo ha sido una estafa. Deberían exigirles devolver el dinero. Les obligarán a cerrar y a destruir el empleo. Yo he leído la sentencia y el juez no habla de robo. Habla de prevaricación y sistema no transparente. Y miles de andaluces tuvieron jubilación gracias a ese sistema. Han perdido el 80% de sus votos y como sigan así, desaparecen como partido. Bueno, es que es bastante fuerte, ¿no?, que hable de que ahora pues va a afectar a esas empresas que se beneficiaron de este desvío de dinero fraudulento. Pues que no sé realmente cómo lo consigue justificar, porque realmente hacer justicia sería que esos 680 millones vuelvan a la Junta de Andalucía y se reclamen y así sea. Pero es que esto es precisamente lo que Juan Manuel Moreno, el actual presidente, quiere hacer, que este dinero vuelva a la Junta, aunque ya anticipa que va a ser bastante difícil. Escuchamos al actual presidente de la Junta. Evidentemente nosotros como gobierno tenemos la obligación de buscar todos los recursos públicos, en este caso dinero que son de los contribuyentes, y ya se ha puesto en marcha la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía al efecto de ver cómo se puede posibilitar la devolución de esos recursos. Es cierto que es compleja, ¿no?, porque hay muchas empresas a las que se le dio esos recursos, estamos hablando de más de una década, muchas de esas empresas, algunas de ellas han desaparecido, otras han modificado claramente su propia situación mercantil o jurídica. En definitiva, no es una tarea fácil, pero de luego la obligación y la determinación que tenemos como gobierno es buscar y devolverle a los contribuyentes algo que es suyo. Pues les deseamos realmente buena suerte, porque le va a hacer falta a Juan Manuel Moreno recuperar esos 680 millones, porque muchas empresas a las que se les dio el dinero pues ya ni siquiera existen, ¿no? Entonces va a ser bastante complicado. Pero bueno, volviendo a los tweets esos que estaba comentando, y por cierto, dice que no han robado, cuando realmente que me explique entonces qué es la malversación de dinero público. Realmente pues es robar desviando el dinero hacia otro lado. Y también me gustaría que viéramos cómo puso en Twitter esta noticia El País, el diario, que la verdad es que lo que han hecho me parece loable, porque han conseguido realmente hablar de los ERE
sin mencionar al Partido Socialista y mencionando al Partido Popular. Dice, el caso ERE supuso un fraude multimillonario muy superior al que condenó al PP en Madrid, pero a diferencia de la Gürtel, no hay blanqueo ni enriquecimiento. No se menciona en ningún momento al partido que ha cometido el robo más grande de nuestra historia, pero también de Europa, y en cambio, pues sí que aprovechan para meterle la pollita al Partido Popular. Realmente a lo que está llegando al país desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, de ser un diario con cierto prestigio, la verdad, aunque no se compartan las ideas, a lo que se ha convertido al fin y al cabo en no decir nada negativo del Partido Socialista y siempre atacar pues al resto de formaciones, sobre todo a Vox, entre otras cosas, a las que le han hecho una guerra súper sucia, y también, por supuesto, al Partido Popular. También me gustaría que viéramos la declaración de Odón Elorza, que es uno de los encargados de la transparencia y de la limpieza dentro del Partido Socialista, que también ha comentado algo sobre los ERE. A ver qué les parece. Entiendo que este nuevo PSOE sí tiene que pedir perdón a la ciudadanía después de la sentencia, porque estamos ante un caso de corrupción, aunque no sea sentencia firme, un caso de corrupción grave que afecta a dirigentes importantes que han sido del Partido Socialista Obrero Español, y no deja de ser esto una mancha en la historia de honestidad del Partido Socialista. Por tanto, sí es necesario pedir perdón y además establecer compromisos de nunca más. Bueno, aleluya. Alguien dentro del Partido Socialista que dice que hay que pedir perdón de forma institucional como partido, porque evidentemente lo que se ha hecho en Andalucía ha sido vergonzoso, y que, bueno, pues al fin y al cabo eso, ¿no? Alguien que sí que está, que al menos pide perdón, porque yo creo que hubiera quedado mucho mejor el Partido Socialista si hubiera condenado absolutamente este robo de 680 millones y se hubiera despegado totalmente de los condenados, quitándoles incluso a lo mejor pues la militancia del partido, o que se hubieran asumido algún tipo de responsabilidades, porque por ahora la única que está sobre la mesa puede ser Susana Díaz, por razones como haber retirado esa acusación particular, por no haber intentado que se esclareciese este asunto y por no reclamar el dinero robado, que ahora lo va a tener que hacer el Partido Popular con Ciudadanos en la Junta, porque es que dijeron que ya lo reclamarían cuando hubiera sentencia, pero realmente, claro, ya no están en la Junta y no van a poder hacerlo, así que posiblemente sea la cabeza de turco que el Partido Socialista esté dispuesto a sacrificar, también porque recordamos las diferencias que había entre dentro del Partido Socialista entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, y puede ser una buena ocasión para que lo haga, pues para que finalmente asuman algún tipo de responsabilidades, porque decía ayer también Ábalos que ya asumieron responsabilidades los dirigentes socialistas, pero nada más lejos de la realidad. Esto no fue así, porque recordemos, les comentaba yo que Griñán pues dejó el puesto en el año 2013, pero luego lo recolocaron en el Senado, así que ya me dirán ustedes qué tipo de responsabilidades son estas. Y ahora estas inhabilitaciones, ¿de qué sirven, no? Si la gente, esta gente pues ya no querían o no iban a desarrollar de ninguna manera más responsabilidades políticas. Realmente parece un castigo que no tiene mucho sentido. Los años de cárcel bien, que tampoco también parecen pocos, ya sea por permitir este sistema mafioso que por un lado pues ha beneficiado electoralmente al Partido Socialista, porque evidentemente las empresas que se llevaban el dinero de forma fraudulenta votaban al PSOE para seguir con este sistema, el más corrupto, pues como ya he dicho unas cuantas veces, de Europa. Y bueno, pero bueno, me alegro de que al menos haya alguien en el Partido Socialista que critique el caso ERE. Nosotros nos despedimos ya de esta redacción abierta de la tarde. Les dejamos ahora con Pulso Económico. Recuerden que pueden seguir informados en esta web, en rebelionenlagranja.com, con noticias actualizadas minuto a minuto. Nosotros mañana, como todos los días de lunes a viernes, aquí a las 6 de la tarde. Muchas gracias.